Me dicen cuando ya esté grabando, por favor. Dice, profesor, gracias. Muy bien. Entonces, repasando la clase anterior, estábamos revisando los términos de resultante, sistema equivalente, composición, descomposición y equilibrio. Resultante, el sistema equivalente más simple. Sistema equivalente, aquel que tiene los mismos efectos externos. Efectos internos, quién sabe cómo queden, pero va a tener efectos externos similares. Composición, cuando de un sistema complicado llegamos a un sistema simple. Y descomposición, cuando de un sistema simple llegamos a un sistema complicado que tenga los mismos efectos externos. Por último, equilibrio. Si sobre el cuerpo actúan dos fuerzas de la misma magnitud, misma dirección, pero sentidos contrarios, los efectos externos totales serán nulos. No así los efectos internos. Adentro puede ser que esté comprimiéndose o tensionándose el cuerpo. Pero eso está ocurriendo adentro del cuerpo, no lo alcanzo a ver por afuera. Por eso es que diría únicamente los efectos externos totales serán nulos. Ahora, vean que aquí no estoy hablando de si está en reposo, si está en movimiento. Resulta que todo eso es el conocimiento que íbamos acumulando poco a poco hasta que llegamos con Newton. Para esta clase sí les pedí la de leyes de Newton, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, leyes de Newton. Resulta que antes de poder entrar con las leyes de Newton, necesitamos definir una cosa que va a ser el movimiento. Muy bien, resulta que para estos momentos ya había pasado Galileo. Galileo ya había hecho sus experimentos acerca de la caída de los cuerpos. Ya había demostrado que las fuerzas no están conectadas con la velocidad, sino que las fuerzas están conectadas con el cambio de la velocidad, con el cambio de movimiento. Galileo ya había planteado que si un sistema está en reposo, es un buen observador, o si un sistema va en movimiento uniforme, es un buen observador. El problema es que todas las leyes estaban por ahí sueltas. Es más, la definición que teníamos de fuerza, si nos vamos desde las versiones aristotélicas, fuerza, ímpetu, vigor, aquello que lleva un cuerpo hacia su otro estado, eran muy vagas. Por eso fue que primero vimos la definición de fuerza, para ahora sí poder entrar con las leyes del movimiento. Entonces, Newton empieza con algunas definiciones. Por ejemplo, la del movimiento de un cuerpo. Hagamos el siguiente experimento mental. Pensemos en una partícula muy pequeña. Podrá ser esta partícula muy pequeña. Ya sé, una mosca. ¿Sí? Ya, no sé cuántos gramos pese esa mosca. Un insecto, para que no estemos discriminando únicamente a las moscas. Un insecto. Que ese insecto va volando a 1 metro por segundo. ¿Ya se lo imaginaron? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué tan fácil o qué tan difícil será el que yo lo detenga? Un insecto volando a 1 metro por segundo. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil será que pueda ser detenido ese cuerpo? ¿Qué tan rápido seamos nosotros? Nosotros estamos en reposo y viene el insecto contra nosotros. Y entonces tratamos de detenerlo. ¿Será muy fácil o será muy difícil? Fácil. 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 Muy fácil. Yo creo que fácil, me parece muy bien, porque lleva poco movimiento. Aunque va avanzando 1 metro por segundo, el problema es que tiene muy poquita masa. Entonces, fácilmente, simplemente, no sean muy crueles con el insecto, nada más póngale la mano enfrente y se detiene. Bueno, voy con el siguiente, mismo experimento mental. Ahora voy a tratar, pero con otro cuerpo. Déjenle, pongo algún cambio. Entonces, ahora voy a pensar en un coche. Híjole, mientras el insecto estaba en rangos de gramos, el coche está en rango de
miles de kilogramos. Pero para no ser crueles con la persona que vaya a hacer este experimento, déjenlo, ponemos a la misma velocidad. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil será ahora detener a ese vehículo? Será difícil. Era difícil por la magnitud del peso, ¿no? Del cuerpo. ¿Es el peso o es la masa que tiene el cuerpo? Masa. La masa. Masa. Es por la cantidad de materia que tiene. Digo, no es imposible. Si viene a 1 metro por segundo y viene bajando, mejor me quito. Pero tal vez si alcanzo a detenerlo, si está en horizontal o si está de baja, si alcanzo a poner suficiente fuerza para cambiar su movimiento, aunque ya va a ser más difícil. Ya lleva una mayor cantidad de este movimiento. Dejen, vamos a nuestro experimento extremo. Estoy buscando uno que sea más grande. Miren, este autobús. A lo mejor el camión de carga. Híjole, yo creo que nos hemos metido en problemas. Ahora es un camión de carga completo cargado que va avanzando hacia nosotros a 1 metro por segundo. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil será el que pueda cambiar su movimiento, el que lo podamos detener? Difícil, ¿no? Pues va a ser más difícil que el auto, ¿no? Yo no me pondría enfrente. Superman, No, que se ponga enfrente, ella. él tiene más fuerza. Aquí, ¿qué era lo que fuimos aumentando poco a poco? Vean que la velocidad la mantuvimos constante, era 1 metro por segundo. ¿Qué fue lo que fue La aumentando? masa. Masa. La masa. Entonces, esta cantidad de materia, esta masa que tiene el cuerpo, está conectada con el movimiento que tiene. Mientras más masa tuvo, más movimiento tenía. Entonces, pongo por aquí una ecuación que dice, la cantidad de movimiento es proporcional a la masa que tiene el cuerpo. L la voy a definir como cantidad de movimiento lineal. Mientras más masa tiene un cuerpo, más cantidad de movimiento tiene. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí. Muy bien. Voy con la segunda parte de este experimento mental. Ahora, trato con el mismo cuerpo, pero a diferentes velocidades. Yo creo que vamos a sacrificar al insectito este. Muy bien. Ahora es el insecto avanzando a 1 metro por segundo. Posiblemente en el campo les haya tocado que va un escarabajo volando, va volando aproximadamente 1 metro por segundo y de repente les pega en la cabeza. ¿Sí les ha pasado? Sí. Sí. Pobre Sí. insecto, porque rebotó. Pobre cabeza, porque también rebotó, pero ¿llevaba mucho o llevaba poco movimiento? Mucho. ¿Mucha masa? ¿Mucha velocidad? Velocidad. Muy bien. Voy ahora al siguiente experimento. Los voy a poner a ustedes en un sistema de referencia inercial, uno que va a velocidad constante, en un automóvil, en una carretera recta a 80 kilómetros por hora. Vean que en esas condiciones ustedes son buenos observadores inerciales, van con un movimiento constante. Pero, visto desde aquí, ahora se acerca un mismo escarabajo sobre el parabrisas. ¿Fue más fácil o fue más difícil detenerlo? Más fácil. Es más fácil. Si les hubiera pegado en la cabeza, se tenían el rebote. Nada más porque pegó contra el parabrisas. Pero llevaba más de esta cantidad de movimiento. Pero es mayor la masa del automóvil, ¿no? Es que no estábamos yendo al automóvil. Desde el automóvil estábamos como observadores, pero nosotros lo que tratamos de ver es cuánto movimiento llevaba el mismo insecto, solamente por llevar mayor velocidad. Mayor velocidad es más duro el impacto, ¿no? Exactamente. Necesitarías una mayor fuerza para detenerlo. En una de esas hasta podría llegar, bueno, no, ya en los parabrisas modernos no los llegan a astillar. Voy con otro cuerpo.
Ya no voy a sacrificar insectos porque eso es muy cruel. Ahora mejor voy a poner un proyectil. Una bala. Tiene la misma masa que el insecto, pero este vuela a 100 o 200 metros por segundo. ¿Quién quiere ponerse enfrente de ese proyectil? No, gracias. No. Superman, no, pero Superman no sale en las tiras cómicas. ¿Cuál de los tres cuerpos, a pesar de que tienen la misma masa, lleva más movimiento? El misil. La bala. La La bala. bala. La bala. El proyectil lleva más movimiento. A pesar de que eran cuerpos de similar masa, resulta que sí, tal vez parece que era más fácil de detener al insecto. Después ya no fue tan fácil, después ya tenía más movimiento y mientras más velocidad tiene, más movimiento tiene. Entonces, resulta que esta cantidad de movimiento también es proporcional a la velocidad que tiene el cuerpo visto desde algún sistema inercial. Otra de las cosas que alcanzo a ver aquí es que al ser proporcional a la velocidad, si se va moviendo hacia adelante, sí importa. Resulta que la cantidad de movimiento es también una cantidad vectorial. Necesita una cierta magnitud, necesita una dirección y un sentido. Y entonces se acaba de convertir en una magnitud vectorial. Esto lo podemos expresar de la siguiente forma. Cantidad de movimiento lineal de un cuerpo es proporcional a la masa que tiene el cuerpo y a la velocidad. Al tener características de magnitud, dirección y sentido, se trata de una cantidad vectorial. Es proporcional a la masa, es proporcional a la velocidad, entonces diría, es proporcional al producto de la masa por la velocidad. ¿Dudas hasta aquí? No. Profesor. No, profesor, todo bien. Muy bien, ahora, ¿qué hacemos para quitarle el proporcional? Ponerle una constante. Ponerle una constante de proporcionalidad. Este proporcional se utilizaba mucho cuando simplemente veíamos un comportamiento crece y el otro comportamiento crece también. Si uno crece 1, el otro crece 1. Y si uno crece 2, el otro también crece 2 veces la magnitud. Pero muchas veces cuando se planteaban estas leyes, resulta que, pues sí, si uno crece, el otro crece, pero no tengo ahí una constante que me diga cómo voy a estar relacionándolo. Otro de los problemas que llegaban a tener es que la masa, todavía no estaba el sistema internacional de unidades. La velocidad, híjole, el metro todavía no se inventaba. Entonces, las unidades en las que se medía la masa y la velocidad, pues quién sabe cuáles eran. Y la cantidad de movimiento, tampoco sabían cuáles eran. Ya si estamos en un sistema congruente de unidades, se puede encontrar esta constante de proporcionalidad. Por ejemplo,
en el Sistema Internacional de Unidades, con la masa en kilogramos y la velocidad en metros por segundo, la cantidad de movimiento queda. Muy bien, entonces ya puse a la masa en kilogramos a la velocidad de metros por segundo, le pongo el igual y le tengo que poner una constante de proporcionalidad. No, espérense, ahí se me va a confundir con kilómetros. Y le pongo un 1 de proporcionalidad. ¿Cuál es la constante más fácil que me encontré? Esto quiere decir que la cantidad de movimiento se encuentra en unidades de kilogramos por metro sobre segundo. Eso en el sistema internacional. ¿Dudas hasta aquí? No. No, profe. Entonces, pongo a todo esto. Las unidades de la cantidad de movimiento lineal, entonces quedan como kilogramo por metro sobre segundo. Muy bien, y esta es la primera definición de la que encontramos dentro del principio matemática. Antes de empezar a decirnos las leyes de movimiento y que si va y que si geométricamente cae y que si el tiro parabólico, antes de todo eso, una de las primeras cosas que nos menciona es la cantidad de movimiento lineal. ¿Cuánto tiene de movimiento un cuerpo? No importa solamente su velocidad, sino importa también cuánto es el contenido relleno cremosito, masa que tiene el cuerpo. Mientras más masa tiene un cuerpo, más difícil será detenerlo. Mientras más velocidad tiene un cuerpo, más difícil será detenerlo o cambiar su movimiento. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. Muy bien. De ahí, Newton nos dice dos fuerzas. No recuerdo ahorita quién fue quien mencionó estas dos fuerzas directamente del principio de matemática. Eran la vis incita y la vis impresa. Alguien lo mencionó dentro de su tarea. No, creo que no vino el día de hoy. Entonces, vamos con lo de vis. Fui yo, profe. A ver, ¿qué significaba vis? Vis incitia es la fuerza natural de la materia, es el poder de resistir por el cual cualquier objeto en el reposo o en un movimiento uniforme se esfuerza en perseverar en su estado presente. Espérame que no soy taquígrafo. Sí, Otra vez. Sí. No te preocupes. Vis. Vis lo entiende como fuerza. Todavía no inventaba la palabra fuerza, lo estaba tratando de decir en latín, y vis significa fuerza. Capacidad de la materia por el cual cualquier objeto en reposo o en movimiento uniforme se esfuerza para perseverar en su estado presente. Muy bien. Esta vis incita es bien bonita. Nosotros la conocemos como inercia. Inercia. Vamos a buscar por ahí, ustedes que están conectados con internet, busquen la palabra inercia. Muchísimas gracias. ¿Quién fue quien participó? Que lo perdí por un momento. Yo, profe. Alexis Sebastián. Muchas gracias, Alexis. Entonces, vayan buscando, por favor, inercia. ¿Qué significa inercia? Yo, profesor. Adelante, por favor. Inercia es la propiedad que presentan los cuerpos para impedir el movimiento o cambio de reposo en el que se encuentran. Impedir el cambio de movimiento
A ver, Déjalo, ponemos en alguna otra forma de expresarlo. otra que dice es propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo o movimiento relativo. Vean que estamos diciendo lo mismo en la versión que dijo Newton y en la versión moderna de inercia. Es la inercia del cuerpo. Es Profesor. la resistencia al cambio de movimiento. Adelante, por favor. Sí, una pregunta. Con eso de vis incitia es de lo de la tarea de las leyes de Newton, ¿no? Del uno. Correcto. ¿Teníamos que anotarlo o solamente eran las leyes? Solamente eran las leyes. Ahora, un error que comúnmente se comete con las leyes de Newton es que no se conocen las definiciones previas, que son las que estoy viendo ahorita antes de poder entrar con las leyes de Newton. Ustedes nada más tenían que buscar las leyes de Newton. Yo estoy viendo las definiciones previas y ahorita las vamos a unir para ver que lleguemos a una conclusión acerca de esas leyes de Newton. ¿Sale? Sí, y la tarea entonces sí se entrega terminando la clase, es que como dijo que la entregó Sí, alguien, sí. pues... No, es de la anterior, de cuál es la definición de fuerza. Ok. Bueno, Sí, gracias. alguien en la definición de fuerza sí mencionó la vis incita y la vis impresa. Alexis. Bueno, entonces vamos ahora con la vis impresa. Otra vez estamos hablando de fuerzas. Las anteriores eran fuerzas inerciales, aquellas que resisten el cambio de movimiento, pero simplemente es la inercia del cuerpo. Ahora teníamos a las vis impresa. ¿Nos pueden ayudar nuevamente para saber qué es la vis impresa? Y me recuerdan si va con S, con una S o con dos S, perdón, ahorita no me recuerdo. Sí, es con 2 S. Si es con dos S, muy bien. ¿Qué es lo que dice acerca de la vis impresa? Bueno, mi traducción fue que una fuerza impresa es una acción sobre un cuerpo para cambiar su estado, ya sea de reposo o de movimiento uniforme. Oigan, esta la vimos nosotros en clase. Resulta que la vis impresa, la versión moderna en la cual la llamamos, son las fuerzas externas. Externas, perdón. Externas, listo. Vis impresa. Y cuando Newton menciona las vis impresa, resulta que nos está hablando de las fuerzas ejercidas por otros cuerpos. ¿Dudas acerca de esta vis incita inercia y vis impresa fuerzas externas? A unas les llegan a llamar fuerzas inerciales. Ya no sé si van a ser fuerzas realmente. Es la inercia del cuerpo. Mientras que a las otras les llama vis impresa, fuerzas externas, otros cuerpos actuando sobre el cuerpo que estamos nosotros viendo. ¿Alguna duda? Profesor, no entiendo muy bien lo de vis incitia. ¿Cómo? No. Muy bien. En una versión moderna, la capacidad de un cuerpo a permanecer en el estado y no cambiarlo, se le conoce como inercia. Esas serían las vis incita, la inercia propia del cuerpo, su resistencia al cambio. Cuando alguien llegue con nosotros y les mencione, es que mi pareja es bien inerte, no quiere cambiar. Así mismo los cuerpos que van volando por el espacio, si tiene masa y tiene movimiento, va a tratar de mantener ese movimiento. Es una propiedad que tiene el cuerpo y la vamos a asociar con el concepto de inercia. Esta inercia está conectada directamente con la masa del cuerpo. Quiere conservar su movimiento.
¿Mejor? Sí, ya mejor. Gracias. Muy bien. Con fuerzas externas se entiende a la acción de otros cuerpos sobre el cuerpo en observación que tienen la capacidad, aunque no lo hagan, tienen la capacidad de cambiar su movimiento. ¿Alguna duda? Vis incita, vis impresa. Fuerza ejercida, fuerza externa. Mientras que la otra sería una fuerza, no es que no le quiero llamar fuerza interna, quedamos que las fuerzas mismas dentro del cuerpo son los esfuerzos. Por eso mejor le llamo inercia, esa incapacidad de cambiar del cuerpo, esa capacidad de permanecer en su estado. No cambio. ¿Puedo continuar? ¿Listos? Sí. Muy bien. Entonces, con estas definiciones previas de inercia, cantidad de movimiento y fuerzas externas, ahora sí creo que ya estamos listos para entrar con la primera ley de Newton. Se conoce como las leyes de la mecánica de Newton. Sacó otras leyes, había algunas leyes acerca de la numerología de la Biblia y otras aproximaciones que no fueron muy certeras. Pero bueno, las de la mecánica sí. Imagínense a Newton. Newton, más o menos de su edad, 19, 20 años, que se tiene que ir a su casa por el coronavirus. Ah, no, perdón, por la peste negra. Y entonces en ese tiempo en casa le da tiempo de ir observando el universo. Le da tiempo de estar observando y pensando con casi una apuesta de una sala de té, de muy bien, ¿y cómo va a ser el cambio de movimiento? ¿Cómo es que se controlan todos estos movimientos de la luna, de los cuerpos? Y se pone a pensar. Claro, ya había información previa, ya estaba toda la información que venía de Aristóteles, que se veía que no toda ella era correcta. Ya se conocían las observaciones de Galileo, en las cuales las fuerzas estaban conectadas con el cambio de movimiento. Ya se tenían unas descripciones un tanto cualitativas, que ya están empezando a ser cuantitativas, de los trabajos de Tycho Brahe, de observaciones de los movimientos de los cuerpos celestes, de Copérnico, acerca del movimiento heliocéntrico, de Kepler, acerca de que todos los cuerpos se estaban moviendo, primero dijo en múltiples esferas celestes y les puso cuerpos regulares y vio que no funcionaba así. Desechó la idea y con las observaciones de Tycho Brahe empieza a observar cómo es que tienen trayectorias aparentemente todas concéntricas en el Sol y todas periódicas, en las cuales se cumplen las leyes de Kepler del movimiento de los cuerpos celestes. Toda esta información ya era previa a Newton, pero no había un marco lógico que ordenara todas estas informaciones separadas. ¿Por qué podía funcionar bien las leyes de Kepler? Porque hacían las observaciones. ¿Por qué funcionaban bien las observaciones de Galileo? Pues porque hacía caer los cuerpos, pero no había un marco lógico el cual me dijera cómo pronosticar qué iba a pasar después. Otra vez estaba en su cuarentena por la peste negra. Seguramente allá después de 354 días ya estaba harto. Y dicen que se le cayó una manzana en la cabeza. Lo que sí puede ser posible es que haya visto a la luna en el horizonte, todavía cuando va amaneciendo, y haya visto caer una manzana. Y entonces haya pensado, pues los dos cuerpos están cayendo, nada más que están cayendo de forma diferente. Tuvo que ir manejando estas ideas. Las ideas no surgen nada más por chispazo. Normalmente va teniendo uno pensamientos previos, errores, correcciones propias, hasta que ahora sí llega la idea completa y se va conectando. Y llega a las leyes de Newton. Veamos qué tanto entendemos estas leyes y veamos si las comprendemos bien.
Por favor, alguien que me ayude con la primera ley de Newton. Primera ley de la mecánica de Newton. Adelante, profe. por favor. Bueno, lo que encontré fue, todos los cuerpos perseveran. Bueno, le cuento primero y luego se queda con lo que más le gustó. Léelo y ahorita lo escribo. Vale. Todos los cuerpos perseverarán en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta. Solo que se vean afectados, que se vean forzados o a cambiar en sus estados por fuerzas impresas. Ese es el estado de inercia. Muy bien, vamos a primero nombrarle. Primera ley de la mecánica. O otra vez volvemos a leer qué comportamiento nos está diciendo. De lo que ya llevamos leído, qué comportamiento nos está diciendo. Léela y después pensamos qué comportamiento está hablando. Bueno, déjala leerlo de nuevo. Todos los cuerpos perseveran en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, salvo que se vean forzados o a cambiar ese estado por fuerzas impresas. ¿Cómo le llamarías a esa ley? ¿Qué es lo que está describiendo? ¿La inercia? Primera ley de la mecánica o ley de la inercia. Cuando nos hablan de inercia, ¿de qué nos van a estar hablando? De un cuerpo. De la tendencia de un cuerpo a no cambiar su estado de reposo o movimiento. Exactamente. Entonces, un cuerpo por sí mismo, solito, va a tratar de mantener esta cantidad de movimiento constante. Eso es lo que nos dice esta primera ley del movimiento de Newton, ley de la mecánica de Newton. El movimiento va a tratar de permanecer constante. Espérense, pero tiene ciertas condiciones. Otra vez, la fuente original, perdón que te lo pregunte por tercera vez, pero es para entender bien el texto. ¿Otra vez? Ok, sí, voy. Permíteme. Y ya, todos los cuerpos perseveran en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, salvo que se vean forzados a cambiar ese estado por fuerzas impresas. Salvo que se vean forzados a cambiar ese estado por fuerzas impresas. Ya lo voy a escribir con una sola S porque yo no lo estoy escribiendo en latín, yo lo estoy escribiendo en español. Pero si buscáramos la primera ley de Newton en la fuente original, suena hasta bonito. No sé si alguien la encontró en la fuente original en latín. Sí. Yo, maestro, pero lo A tuve ver. que traducir también. No te preocupes. A ver si alcanzas Bueno, es que sí es difícil leer latín, ¿verdad? Sí, Lo no. voy a escribir directamente. Lo voy a poner directamente por ahí. Nada más que lo vuelvo a encontrar. Yo tampoco me lo sé. Como primera... ¿cómo se llama? Axiomas o leyes de Newton. Voy a poner la versión original y la traducción. Vean, dice exactamente lo mismo. Corpus, todo cuerpo. Y así de absoluta es esta ley de la primera ley de la mecánica. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo. Ay, miren, ya se lee en latín. No. Corpus omne persevera in status quo. O de movimiento uniforme en línea recta hasta que una fuerza impresa actúe sobre él. Qué bonito se ve en latín, pero no sé latín. Dice lo mismo. Yo creo que no hay tanto problema con su traducción. Me pareció buena traducción. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento en línea recta, salvo que se vean forzados a cambiar ese estado por fuerzas impresas. Muy bien. ¿Dónde han visto esta primera ley de Newton? ¿Alguien que me pueda ayudar de su experiencia personal? ¿Dónde ha visto esta primera ley de Newton? En un automóvil. A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Clasifica como un cuerpo? Sí. Muy bien.
¿Está en estado de reposo o en estado de movimiento uniforme? Para saber si está en alguno de estos dos estados de observación. Pues puede ser que está detenido, está en reposo. Está Muy bien, estacionado. está en el reposo. Muy bien. ¿Y tiene fuerzas o no tiene fuerzas actuando sobre él? Sí, sí presenta fuerzas, Pap, entonces no es la primera ley de Newton. ¿no? No, tiene fuerzas. El coche que tú me estás describiendo, ¿tiene o no No tiene podría fuerzas ser actuando cuando sobre él? ay, cuando estás como de pie y alguien llega y te empuja. A ver, vamos a ver. Estás de pie. ¿Se puede clasificar a la persona que estamos observando, al cuerpo que estamos observando, que está en reposo? Pues se puede decir que sí, ¿no? Porque no se mueve ni nada. No tiene un movimiento aparente, me parece bien. Ahora, ¿está en la ausencia de fuerzas o hay un peso y una normal actuando sobre él? Bueno, eso sí, está pues la gravedad. Entonces, no es la primera ley de Newton. Y resulta que es casi imposible que ustedes hayan podido ver la primera ley de Newton en la realidad. Simplemente porque los cuerpos que ustedes están acostumbrados a observar, por lo menos tienen a la fuerza peso jalándolo hacia abajo y está cayendo, o está la fuerza jalándolo hacia abajo y aparte una normal o alguna otra fuerza equilibrándola. Si ustedes quieren verlo así, les diría, pues ahí están viendo un equilibrio, porque ahí están actuando dos fuerzas y sus efectos externos son nulos, pero eso no es primera ley de Newton. La primera ley de Newton es abstracta. La primera ley de Newton es absolutista. Vean que empieza con una palabra muy absoluta. Todos, ovne, todos los cuerpos, todas aquellas cosas que puede decir que están constituidas por materia y que tienen una forma definida, van a seguir esa ley. Y resulta que dentro de la mecánica clásica sí es cierto. Mantienen ese comportamiento. Es una ley absolutista. Y abstracta porque nunca la han observado. Esa ley surge en la mente de Newton. Y entonces, pongo ahora a la imagen en la cual vamos a tratar de representar esto. Entonces voy a poner a un astronauta, ahí perdido en el espacio, ¿sí lo alcanzan a ver? Sí. Sí, profe. Bueno, es como los de, ¿cómo se llama el jueguito este que estaba hace 6 meses de moda? Among Us. Ajá. Esos meros, ven que casi ni tienen pies ni tienen manos, algo así es nuestro astronauta. Muy bien, ahora vamos a sacarlo del espacio, vamos a quitarlo del planeta Tierra, vamos a mandarlo a la infinidad del espacio donde ningún otro cuerpo pueda actuar sobre él. ¿Ya ven qué tan abstraído está el universo? Así como está el cuadrito alrededor de él, resulta que no, en sus alrededores, no hay ningún cuerpo que lo pueda jalar. ¿Cómo va a poder cambiar su movimiento? Por una fuerza externa. Pero si no hay nadie que lo empuje desde afuera o lo jale, ¿puede cambiar su movimiento? El mismo inclinándose, ¿no? ¿No? No. Se está moviendo. Y así como le iba a poner fondo de estrellas, pero no me quedó. Se está moviendo. ¿Puede cambiar su movimiento? Creo que no. Por el solito creo que no, a no ser que se acerque a un cuerpo celeste y sea atraído por su gravedad. Muy bien. Y entonces resulta que mientras no haya nadie actuando sobre él, no va a poder cambiar su movimiento. Y entonces este primer astronauta que tenemos aquí aparentemente está en reposo. Le voy a poner un sistema de referencia como buen observador. Y entonces, así, sin la acción de ningún otro cuerpo, yo diría, pues este cuerpo está en reposo, este astronauta está en reposo y no se puede mover. No tiene un movimiento aparente.
Recordemos que reposo quiere decir que no tenga movimiento aparente. Pero resulta que al mismo tiempo observa lo siguiente. Estamos en la época de los accidentes espaciales y resulta que este otro le pasó algo muy parecido. Nada más déjalo pongo de otro color. ¿Ya se ve de otro color? Sí. Muy bien. Este es otro astronauta perdido en la infinidad del espacio. Y resulta que este otro astronauta, nada más, la diferencia que tiene es que va avanzando a una velocidad distinta del primero. Híjole, realmente no sabría cuál de los dos es el que está en movimiento, cuál de los dos es el que está en reposo. Para su marco de referencia local, sin que nadie más lo pueda mover, diría, yo estoy en reposo y este se va moviendo. Aunque para el otro caso, imagínense que este es el que está observando y diría, yo estoy en reposo, rojo, y este se va moviendo. Resulta que en realidad ninguno de los dos tiene la razón. Los dos están siendo buenos observadores y se les llama observadores inerciales. Aquellos que no tienen aceleración, ya sea que estén en reposo o que estén con un movimiento rectilíneo uniforme. Los dos, al no tener ninguna acción de un cuerpo externo, simplemente van a conservar su movimiento, ya sea que clasifique como reposo o como un movimiento uniforme. Ahora sí me creen que nunca han observado realmente estas leyes, esta primera ley de Newton en el planeta Tierra. Sí. Porque Ahora, siempre vemos aunque actuando más fuerzas. porque siempre hay actuando fuerzas. Solo por eso es que ustedes nunca han podido observar esta primera ley de Newton. Pero nosotros sí la vamos a ocupar. Nosotros sí la vamos a ocupar de la siguiente forma. Nosotros vamos a poder abstraer a los cuerpos del universo y ahí diríamos, si están abstraídos del universo, no pueden cambiar su movimiento. Vamos a recortarlos entonces del universo, ya sea que estén en el reposo, en movimiento uniforme, como sea que estén, y vamos a ir describiendo poco a poco las fuerzas que actúan sobre ellos. Ya sea que estemos aislando al de reposo, al de movimiento uniforme, simplemente vamos a ver qué es lo que pasa sobre ellos. Otro lugar donde vamos a utilizar la primera ley de Newton es para definir a estos sistemas de referencia inerciales. Un buen observador es aquel que está en aparente reposo o en un movimiento uniforme, porque ellos alcanzan a ver las aceleraciones, alcanzan a ver a las fuerzas reales. Si alguno de ellos estuviera sufriendo una aceleración, entonces ya no sería un buen sistema inercial. Entonces, vamos a dejar ahorita que ustedes puedan hacer unos 3 minutos un resumen acerca de la primera ley de Newton. Si tienen dudas de lo que van escribiendo, por favor me preguntan o preguntan para todos y entonces podemos ir completando mejor nuestro resumen. ¿Dudas de la primera ley de Newton? No, profe, todo bien. Entonces, mande usted adelante. No me quedó claro cuando se intentaron poner ejemplos de la primera ley de Newton aquí en el contexto aquí de la Tierra, ¿por qué no se puede? Porque siempre estás expuesto a fuerzas. ¿Más de una? ¿Es por eso? Con que estés expuesto nada más al peso, al jalón que recibes por medio del planeta Tierra, híjole, ahí ya te diría, pues ya no es la primera ley de Newton. La primera ley de Newton dice cuando no hay fuerzas actuando sobre el cuerpo. Cuando no hay fuerzas actuando sobre el cuerpo trata de conservar su movimiento.
ya sea que esté moviéndose con una velocidad constante o que esté en reposo. Ok, y en este caso cuando vimos aislado en el espacio, dijimos, o sea, que puede ser en reposo o en un movimiento rectilíneo uniforme. Y en este caso, ¿cuál sería entonces la fuerza que se le podría aplicar para que cambie este movimiento? Hasta que no tenga contacto con otro cuerpo, no va a poder cambiar su movimiento. Ok, gracias, Por profe. eso digo que es abstracta. Ve que tuvimos que sacar al cuerpo que estamos observando, le borramos a todo el universo y entonces solo en ese caso estaremos viendo la primera ley de Newton. Porque ahí no tiene interacción con otro cuerpo. Así de abstracta es. Ok, y entonces igual cuando estamos, o sea, aunque estemos quietos, pero tenemos una fuerza, en realidad no estamos eh, este, inertes. Sí estamos inertes, pero te diría que no es la primera ley de Newton. Tal vez estamos en el caso de que nos encontramos en equilibrio. Ah, ok. Gracias, profe. Porque ahí, en equilibrio, a diferencia de primera ley de Newton, sí están actuando fuerzas. Por lo menos están actuando dos. Una que te jala hacia un lado y otra que te empuja en sentido contrario. Colineal y en sentido contrario. Si no fueran colineales, tendríamos un par y tú tenderías a cambiar tu giro. Ok, gracias. Sí, ¿Más Profesor, dudas? Diga usted. sí. ¿Aquí sería el movimiento lineal entonces que el cuerpo conserva en dado caso si está en movimiento? ¿Es aquel movimiento y puede ser lineal? Es un movimiento lineal. Observa que si va moviéndose uniformemente, es decir, mismos pasos en mismos tiempos, Es lineal. no tiene que ser en línea recta. En cuanto a empezar a cambiar de orientación, ahí ya te diría, para que cambie la velocidad, aunque sea tantito de orientación, necesito recibir una aceleración. Y la única forma en la cual recibiría aceleración es por medio de una fuerza. Ok. ¿Mejor? Sigo esperando. Yo creo que damos todavía otros 2 minutos. ¿Les parece bien para que hagan su resumen? sí, profe. Entonces, ¿qué Más dudas poner en la tarea? Perdón. en la tarea. Ah, no, todavía no. Espérense. Esta es la original. Ahorita tenemos que platicar un poco de las versiones modernas para que ya seamos críticos con lo que leemos. Ok, gracias. Ahorita pongan su resumen de lo que entendimos aquí arriba. Todo, absolutista, cuerpo, porción de materia con forma definida. Persevera, permanece y en dos posibles casos, o en reposo o en movimiento uniforme rectilíneo. La única forma en la cual puede cambiarse ese movimiento es si se le aplican fuerzas. Y la única forma de ver esa primera ley de Newton es abstrayendo a todo el cuerpo del espacio. Es lo único que existe ahí. No hay nada más. No hay alguien que pueda ejercerle una fuerza. Me espero un minuto más en lo que terminan su apunte, su resumen. Profe, ¿este resumen se entregará junto con la tarea? Ahorita terminamos lo del resumen y ahorita vemos cuál va a ser la definición que vamos a escribir ahí en la tarea. ¿Sale? Ah, ok. No te apresures, no hay problema. ¿Listos? Ahora voy a pedir, por favor, si pueden leer la versión moderna con lo que han visto a la primera ley de Newton. Alguien que nos pueda decir la versión moderna que encontró. Yo, Yo profe. encontré que un objeto en reposo permanece en reposo o si está en movimiento, permanece en movimiento a una velocidad constante, a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. Yo creo que estuvo muy bien tu definición. Casi me gustó esa fuente. ¿De dónde lo sacaste? Pues la saqué de Khan Academy. Muy bien. Casi me gustó, excepto por la palabra objeto. Objeto me parece muy abstracto. Nosotros estamos hablando de cuerpos. ¿Sería cuerpo Solo le entonces? cambiaría eso. Sería cuerpo. Sí, es uno de los problemas que creo que viene de los físicos. Le llaman objeto para no meterse en detalles, pero en realidad son cuerpos. Si estamos viendo mecánica, trataríamos de cuerpos, porciones de materia con forma definida. ¿Mejor?
Muy bien. ¿Alguien más tenía alguna definición moderna, por favor? Yo, profesor. Adelante, por favor. Es la primera de Newton. Un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que se le aplique una fuerza, no, si no se aplica ninguna fuerza sobre él, o si la resultante de las fuerzas aplicadas es nula o vale cero. Casi me gusta. ¿Sabes qué no me gustó de esa definición? Lo de la fuerza resultante. Eso no lo dijo Newton. Eso vendrá tal vez en la segunda parte de la segunda ley de Newton. Se me bajaron ahorita dos manos. ¿Ya participaron las dos personas que habían levantado la mano? Adelante, señor Marín Magallón. Yo encontré que un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante, que puede ser cero, y aceleración cero. Esa ya fue fuente moderna, me suena como Resnick. Sí, es moderna. Muy bien. ¿Un cuerpo así cualquiera o todos van a seguir esta primera ley? Entonces, una de las cosas que no me gustan en todos los cuerpos, y una de las cosas que no me gusta a veces en las versiones modernas es que dicen un cuerpo, un objeto, lo dejan como si quiere lo hace y si no, no lo hace. No es cierto. La primera ley de Newton es absolutista. Eso sería lo que le pondría de pero a la versión moderna. Adelante, señor Ríos Lira. Gracias, Luis Gustavo. Bueno, yo encontré que en ausencia de fuerza, una partícula se mueve con velocidad constante v. Y bueno, en esa velocidad constante también pues incluye el reposo. Me parece bien. Lo de fuerza neta nula, entiendo, pero ve que ahí ya están empezando la otra vez a confundir con equilibrio. No, pero acá dice ausencia de fuerzas nada más. Si es ausencia de fuerzas, está muy bien. Me parece una buena versión para proceder de la primera ley de Newton. Señor López Chong, adelante. Yo encontré un objeto que se mueve con una velocidad que es constante en magnitud y en dirección, a no ser que actúe en él una fuerza resultante diferente de cero. Le vamos a echar bronca entonces a objeto. En lugar de objeto, ¿qué vamos a poner? Cuerpo. Y en lugar de resultante, o resultante nula, creo que era lo que tenemos ahí, es ninguna fuerza. Ninguna fuerza. Okay. Sí, no es que no tenga resultante, sino es que no tiene ninguna fuerza. No es que calculemos la resultante y la resultante nos dé nula, sino que no están actuando fuerzas sobre el cuerpo. Okay, ahora profe. dejen ver la definición de clase. ¿Esta que va a dar la ponemos en la tarea? Esa es la que ponemos en la tarea. Okay, entonces, gracias. solo voy a actualizar algunas de las palabras que vienen en la, ¿cómo se llama? En la definición de Newton original. Voy a tratar de cambiar lo menos posible y es todo cuerpo permanece. Persevera va a permanecer en ese estado de forma indefinida. Yo simplemente lo pongo como permanece, una palabra un poco más fácil. Otra de las actualizaciones que le doy es el movimiento en línea recta. En una versión moderna se le conoce como movimiento rectilíneo uniforme. Mismos pasos en mismo tiempo. Hasta que una fuerza externa actúa sobre él. Es lo mismo que dice acerca de las fuerzas impresas. Solo quiero aclarar que es una fuerza de afuera que actúa sobre él con acento, sobre el cuerpo. Espero que no hayan sido muchas las modificaciones, simplemente la actualización de algunas palabras. ¿Se entiende bien esta definición de clase? Sí, profe. Una pregunta. Entonces, Diga usted. nosotros no usamos la
bueno, no hemos visto, se podría decir, la primera ley de Newton, que es abstracta. La usamos de forma más abstracta para poderla usar día tras día. No, sí la vamos a estar utilizando, y la vamos a estar utilizando nosotros en aislar al cuerpo del universo. Vamos a aislar al cuerpo del universo, y si está aislado y no hay ninguna fuerza, no puede cambiar su movimiento. Y poco a poco vamos a ir viendo cuáles son las fuerzas o acciones que va sufriendo el cuerpo. En otra versión moderna de ensayamas de físicos, mencionan la cantidad de movimiento es constante a menos de que una fuerza actúe sobre él. Esta es una versión de físico moderna. Y funciona también muy bien. Simplemente me está diciendo que en la ausencia de fuerzas, ninguna fuerza, el movimiento permanece constante. En las versiones de mecánica relativista, mencionan también que la cantidad de movimiento es constante, pero entonces cuando uno empieza a caer en un campo gravitacional, no es que cambie el movimiento, sino que se deforma el espacio. Esta cantidad de movimiento prevalece todavía en la mecánica relativista y creo que hasta en la mecánica cuántica, porque en la mecánica cuántica también me acuerdo que existe la definición de cantidad de movimiento. Masa que tenga el cuerpo, en ese caso una partícula, por velocidad que tenga el cuerpo. ¿Podemos continuar o hay más dudas? Profe, entonces también este aislamiento de un cuerpo en un espacio o en un abstracto es igual como se toma como comentaba Articularo, no te preocupes. sí, perdón, se me fue de Einstein, la teoría de la relatividad, la primera, la que no toma en cuenta igual el cuerpo, el cuerpo está en un espacio abstracto. En la teoría especial de la relatividad menciona lo siguiente. ¿Cómo sabes que el cuerpo está en reposo en movimiento uniforme? De ninguna forma. Muy bien, cuando tú sientes que vas siendo acelerado hacia un lado, es similar a que sintieras que tienes una gravedad. Entonces, la gravedad es que está siendo acelerado o que se está deformando el espacio. Y acaba concluyendo acerca de la gravedad, en realidad se trata de la deformación del espacio debido a la masa. Cada que estás más cerca de una masa, más deformado está el espacio. Y eso es lo que considera como gravedad. Una de las cosas interesantes de diferencias entre Newton y Einstein, para Newton los efectos son inmediatos. Si ahorita apagáramos al sol, inmediatamente nosotros saldríamos disparados en línea recta. Ya no habría alguien que ejerciera una fuerza externa sobre nosotros, saldríamos en una línea recta. A diferencia de la teoría de Einstein, en la teoría de Einstein desaparece el sol, desaparece esa masa, y tiempo después, conforme se vaya extendiendo esta deformación del espacio, nosotros nos daríamos cuenta que deja de existir el sol y hasta en ese momento, cuando ya se dejó de deformar el espacio, iríamos ya por fin en línea recta. Para Newton, todo sería instantáneo. Para Einstein, no, sí importa el espacio. Lo que se deforma es el espacio. Newton dice espacio absoluto, Einstein dice espacio relativo. ¿Mejor? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, pero regresemos a la mecánica clásica, porque ahorita sí ya nos estamos despegando mucho. Así de abstracto es este concepto de cantidad de movimiento constante ante la ausencia de fuerzas. Pero ahora veamos cómo sí se pueden cambiar las fuerzas. Por favor, ¿quién nos ayuda? ¿Alguien más con la segunda ley de Newton? Versión original primero, si son tan gentiles. Sí, profe. Yo tengo que es el cambio de movimiento es Cristian, proporcional se a está la... entrecortando mucho. No te alcanzamos a escuchar bien. Se escucha robotizado. Gracias de Ok, todas ya, ¿no me maneras. escucho? Voy con David Ok. Carranza.
Bueno, yo encontré que el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y se realiza en la dirección en la que actúa la fuerza impresa. ¿Ustedes se escuchan bien? A usted sí, pero a mis compañeros no tanto. Voy a reconectar mi internet. Regreso en un momento. A ustedes. Bueno. ¿Siguen ahí? Sí, profe. ¿Ya se escucha mejor? Sí, Orlo. Muy bien. Profesor, bien. Si tiene algún problema con... Sí, profe, aquí lo vemos. Bueno, probando, 1, 2, 3, probando. Bueno. ¿Ya se escucha? Ya se escucha, profe. Sí, profe. Perdón, ya saben, los problemas, el internet, las ardillas en los cables seguramente. Muy Pero bien, somos otra todos, vez. profesor, no solo sus. Sí. Ok, espero que ya esté funcionando bien. Estábamos tratando de escuchar Cristian. Sí, profe, ¿ya me escuchas mejor? Ya se escucha No mejor. lo escucho, profe. Adelante. No es solo sea yo. Sí, vale. Yo tengo que Bien. es el cambio de movimiento, es proporcional a la fuerza motriz impresa y se realiza en la dirección en la que actúa la fuerza impresa. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz. impresa y... Sí, y se realiza en la dirección. Escucho un poco mejor, profe. Nada más no recuerdo si en el texto original dice se realiza en la misma línea recta o en la misma Pero dirección. creo que está fallando el... Sí, yo creo que es un problema del internet. Voy a reiniciar la sesión. Por favor, voy a cortar ahorita la llamada, se va a cortar la grabación y vamos a volver a entrar en el mismo número de sesión a ver si ya mejora. ¿Les parece bien? Regresamos todos a las 12 Sí, con 12. profe. Sí, profe. ¿Ya se escucha bien o aún no?
Bueno, probando, 1, 2, 3, probando. ¿Ya se escucha mejor? Yo sí te escucho bien, profesor. Pero no sé si usted también. Sí, ya lo escucho bien, profe. Yo escucho muy entrecortado todo. Me dicen si se puede ver bien la clase de hoy. ¿Sí se alcanza a ver el documento? Todavía no. Está compartiendo pantalla. Ya estoy transmitiendo el documento. ¿Se alcanza a leer? Sí, yo estoy alcanzando a Yo ver. no puedo ver el documento. Yo tampoco, profe. Negro.